Libro Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Editorial Eudeva. Año 1984. República Argentina. Prólogo. Durante la década del 70, la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos países. Así aconteció en Italia, que durante largos años debió sufrir la despiadada acción de las fuerzas fascistas, de las Brigadas Rojas y de grupos similares. Pero esa nación no abandonó en ningún momento los principios del derecho para combatirlo, y lo hizo con absoluta eficacia mediante los tribunales ordinarios, ofreciendo a los acusados todas las garantías de la defensa en juicio. Y en la ocasión del secuestro de Aldo Moro, cuando un miembro del Servicio de Seguridad le propuso al general de la Chiesa torturar a un detenido que parecía saber mucho, le respondió con palabras memorables: Italia puede permitirse perder a Aldo Moro, no en cambio implementar la tortura. No fue de esta manera en nuestro país. A los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos. Nuestra comisión no fue instituida para juzgar, pues para eso están los jueces constitucionales, sino para indagar la suerte de los desaparecidos en el curso de estos años aciagos de la vida nacional. Pero después de haber recibido varios miles de declaraciones y testimonios, de haber verificado o determinado la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención y de acumular más de 50.000 páginas documentales, tenemos la certidumbre de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia y la más salvaje. Y si bien debemos esperar de la justicia la palabra definitiva, no podemos callar ante lo que hemos oído, leído y registrado. Todo lo cual va más allá de lo que puede considerarse como delictivo para alcanzar la tenebrosa categoría de los crímenes de lesa humanidad. Con la técnica de la desaparición y sus consecuencias, todos los principios éticos que las grandes religiones y las más elevadas filosofías erigieron a lo largo de milenios de sufrimiento y calamidades fueron pisoteados y bárbaramente desconocidos. Son muchísimos los pronunciamientos sobre los sagrados derechos de las personas a través de la historia, y en nuestro tiempo, desde los que consagró la Revolución Francesa hasta los estipulados en la Carta Universal de los Derechos Humanos y en las grandes encíclicas de este siglo. Todas las naciones civilizadas, incluyendo la nuestra propia, estatuyeron en sus constituciones garantías que jamás pueden suspenderse, ni aun en los más catastróficos estados de emergencia. El derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho al proceso, el derecho a no sufrir condiciones inhumanas de detención, la negación de la justicia o ejecución sumaria. De la enorme documentación recogida por nosotros se infiere que los derechos humanos fueron violados en forma orgánica y estatal por la represión de las Fuerzas Armadas, y no violados de manera esporádica, sino sistemática, de manera siempre la misma, con similares secuestros e idénticos tormentos en toda la extensión del territorio. ¿Cómo no atribuirlo a una metodología del terror planificada por los altos mandos? ¿Cómo podría haber sido cometido por perversos que actuaban por sola cuenta bajo un régimen rigurosamente militar con todos los poderes y medios de información que esto supone? ¿Cómo puede hablarse de excesos individuales? De nuestra información, surge que esta tecnología del infierno fue llevada a cabo por sádicos, pero regimentados ejecutores. Si nuestras inferencias no bastaran, ahí están las palabras de despedidas pronunciadas en la Junta Interamericana de Defensa por el jefe de la delegación argentina,
General Santiago Marriveros, el 24 de enero de 1980. Hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los comandos superiores. Así, ante el clamor universal por los horrores perpetrados, miembros de la Junta Militar deploraban los excesos de la represión, inevitables en una guerra sucia. Revelaban una hipócrita tentativa de descargar sobre subalternos independientes los espantos planificados. Los operativos de secuestro manifestaban la precisa organización, a veces en los lugares de trabajo de los señalados, otras en plena calle y a luz del día mediante procedimientos ostensibles de las fuerzas de seguridad que ordenaban zona libre a las comisarías correspondientes. Cuando la víctima era buscada de noche en su propia casa, comandos armados rodeaban la manzana y entraban por la fuerza. Aterrorizaban a padres y niños, a menudo amordazándolos y obligándolos a presenciar los hechos. Se apoderaban de la persona buscada, la golpeaban brutalmente, la encapuchaban y finalmente la arrastraban a los autos o camiones, mientras el resto del comando casi siempre destruía o robaba lo que era transportable. De ahí se partía hacia el antro, en cuya puerta podía ver inscripta las mismas palabras que Dante leyó en los portales del infierno. Abandonad toda esperanza, los que entráis. De este modo, en nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Arrebatados por la fuerza, dejaron de tener presencia civil. ¿Quiénes exactamente los habían secuestrado? ¿Por qué? ¿A dónde estaban? No se tenía respuesta precisa a estos interrogantes. Las autoridades no habían oído hablar de ellos. Las cárceles no los tenían en sus celdas. La justicia los desconocía, y los habeas corpus solo tenían por contestación el silencio. En torno de ellos crecía un ominoso silencio. Nunca un secuestrador arrestado, jamás un lugar de detención clandestino individualizado, nunca la noticia de una sanción a los culpables de los delitos. Así transcurrían días, semanas, meses, años de incertidumbre y dolor de padres, madres e hijos, todos pendientes de rumores, debatiéndose entre desesperadas expectativas de gestiones innumerables e inútiles, de ruegos a influyentes, a oficiales de alguna fuerza armada que alguien les recomendaba, a obispos y capellanes, a comisarios. La respuesta era siempre negativa. En cuanto a la sociedad, iba arraigándose la idea de la desprotección, el oscuro temor de que cualquiera, por inocente que fuese, podía caer en aquella infinita casa de brujas, apoderándose de unos el miedo sobrecogedor y de otros una tendencia consciente o inconsciente a justificar el horror. Por algo será, se murmuraba en voz baja, como queriendo así propiciar a los terribles e inescrutables dioses, mirando como apestados a los hijos o a los padres de los desaparecidos. Sentimientos, sin embargo, vacilantes, porque se sabía de tantos que habían sido tragados por aquel abismo sin fondo, sin ser culpables de nada, porque la lucha contra los subversivos, con la tendencia que tiene toda casa de brujas o de endemoniados, se había convertido en una represión demencial y generalizada, porque el epíteto de subversivo tenía un alcance tan vasto como imprevisible. En el delirio semántico, encabezado por las calificaciones como marxismo-leninismo
apátridas, materialistas y ateos, enemigos de los valores occidentales y cristianos, todo era posible. Desde gente que propiciaba una revolución social, hasta adolescentes sensibles que iban a las villas miserias para ayudar a sus moderadores. Todos caían en la redada. Dirigentes sindicales que luchaban por una simple mejora de salarios, muchachos que habían sido miembros de un centro estudiantil, periodistas que no eran adictos a la dictadura, psicólogos y sociólogos por permanecer a profesiones sospechosas, jóvenes pacifistas, monjas y sacerdotes que habían llevado las enseñanzas de Cristo a las barriadas miserables, y amigos de cualquiera de ellos, y amigos de esos amigos, gente que había sido denunciada por venganza personal y por secuestrados bajo tortura. Todos, en su mayoría, inocentes de terrorismo, o siquiera de pertenecer a los cuadros combatientes de la guerrilla, porque estos presentaban batalla y morían al enfrentamiento, o se suicidaban antes de entregarse, y pocos llegaban vivos a las manos de los represores. Desde el momento del secuestro, la víctima perdía todos los derechos, privada de toda comunicación con el mundo exterior, confinada en lugares desconocidos, sometida a suplicios infernales, ignorante del destino mediato o inmediato, susceptible a ser arrojada al río o al mar, con bloques de cementos en sus pies o reducidas a cenizas. Seres que, sin embargo, no eran cosas, sino que conservaban los atributos de la criatura humana, la sensibilidad para el tormento, la memoria de su madre, de su hijo o de su mujer, la infinita vergüenza por la violación en público. Seres no solos poseídos por esa infinita angustia y ese supremo pavor, sino, y quizás por eso mismo, guardaban en algún rincón de su alma alguna descabellada esperanza. De esos desamparados, muchos de ellos apenas adolescentes, de estos abandonados por el mundo, hemos podido constatar cerca de 9.000. Pero tenemos todas las razones para suponer una cifra más alta, porque muchas familias vacilaron en denunciar los secuestros por temor a represalias, y aún vacilan por un temor a un resurgimiento de estas fuerzas del mal. Con tristeza, con dolor, hemos cumplido la misión que nos encomendó en su momento el presidente constitucional de la República. Esa labor fue muy ardua porque debimos recomponer un tenebroso rompecabezas después de muchos años de producidos los hechos, cuando se han borrado deliberadamente todos los rastros, se ha quemado toda la documentación y hasta se han demolido edificios. Hemos tenido que basarnos, pues, en las denuncias de los familiares, en las declaraciones de aquellos que pudieron salir del infierno, y aún en los testimonios de represores que por oscuras motivaciones se acercaron a nosotros para decirnos lo que sabían. En el curso de nuestras indagaciones, fuimos insultados y amenazados por los que cometieron los crímenes, quienes lejos de arrepentirse, vuelven a repetir las concebidas razones de la guerra sucia, de la salvación de la patria y de los valores occidentales y cristianos, valores que precisamente fueron arrastrados por ellos entre los muros sangrientos de los antros de la represión. Y nos acusan de no propiciar la reconciliación nacional, de activar los odios y el resentimiento, de impedir el olvido. Pero no es así. No estamos motivados por el resentimiento ni el espíritu de la venganza. Solo pedimos la verdad y la justicia, tal como por otra parte las han pedido las iglesias de distintas confesiones, entendiendo que no podrá haber reconciliación, sino después del arrepentimiento de los culpables y de una justicia que se fundamenta en la verdad. Porque si no, debería echarse por tierra la trascendente misión que el Poder Judicial tiene en toda la comunidad civilizada. Verdad y justicia, por otra parte, que permitirá vivir con honor
a los hombres de las Fuerzas Armadas que son inocentes y que de no procederse así, correrían el riesgo de ser ensuciados por una incriminación global e injusta. Verdad y justicia que permitirá a esas fuerzas considerarse como auténticas herederas de aquellos ejércitos que con tanta heroicidad como pobreza llevaron la libertad a medio continente. Se nos ha acusado, en fin, de denunciar solo una parte de los hechos sangrientos que sufrió la nación en los últimos tiempos, silenciando los que cometió el terrorismo que precedió a marzo de 1976, y hasta, de alguna manera, hacer de ello una tortuosa exaltación. Por el contrario, nuestra comisión ha repudiado siempre aquel terror, y lo repetimos una vez más en estas mismas páginas. Nuestra misión no era la de investigar sus crímenes, sino, estrictamente, la suerte corrida por los desaparecidos, cualesquiera que fueran, proveniesen de uno o del otro lado de la violencia. Los familiares de las víctimas del terrorismo anterior no lo hicieron, seguramente porque ese terror produjo muertes, no desaparecidos. Por lo demás, el pueblo argentino ha podido escuchar y ver cantidades de programas televisivos y leer infinidad de artículos en diarios y revistas, además de un libro entero publicado por el gobierno militar que enumeraron, describieron y condenaron minuciosamente los hechos de aquel terrorismo. Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin dudas el más terrible drama que en toda su historia sufrió la nación durante el periodo que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976, servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar un pueblo de semejante horror, que solo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que nunca más, en nuestra patria, se repetirán los hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado.